Voy a hacer un cuento. Cuando uno está planificando el calendario de predicación de la iglesia, pues sabemos que se avecina esta semana, así que uno planifica alrededor y coordinando con Betsaida lo que íbamos a hablar, pues separamos las fechas y entonces comenzamos una serie de Tito que habíamos planificado a finales del año pasado. Y fíjense que precisamente en el pasaje que nos hubiera tocado si fuéramos a continuar la serie hoy de Tito, tiene un verso que precisamente resume el tema de hoy. Y yo no quiero llamarlo una coincidencia, pero quiero decir que es un momento divino de parte de Dios. No lo tienen que buscar, porque yo se lo voy a proyectar. Tito 2:11 dice: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación. ¿Para quién? Para todas las personas. Jesucristo es para todos. Señor, gracias por esta mañana. Hemos cantado, hemos escuchado tu palabra, ese momento precioso que nos describe la escritura de tu entrada a Jerusalén, donde la gente te celebraba por lo que tú habías hecho sin saber lo que tú ibas a hacer. Hemos sido bendecidos y ministrados por este grupo de niños cantando alabanzas a tu nombre también, Señor, y en el día de hoy nos acompañan algunas personas que tal vez nos visitan por primera vez, otros nos están viendo desde sus hogares. Yo te ruego, Dios, que todo el mundo que esté presente, especialmente estas visitas, Señor, puedan sentir ese fuego en el corazón que yo estoy sintiendo ahora mismo. Ese palpar, preparándole, Señor, para escuchar tu palabra. No porque yo sea el mejor expositor, pero porque confío viene con la unción de tu Espíritu Santo, quien es quien habla, convence, descubre nuestro corazón y permite que esta palabra llegue a lo profundo de nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que hables con poder. En el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo es para todos. Y cuando nosotros nos acercamos al día de hoy, estamos celebrando la entrada de Jesús, como mencioné hace unos momentos atrás, que viene acompañada luego de varios años de Jesús estar ministrando en la ciudad de Jerusalén y los pueblos limítrofes a ellas. Desde el inicio que nosotros vemos el anuncio, la llegada de Jesús, y yo regreso mucho a este versículo porque creo que resumen muy bien lo que Jesús viene a hacer a la tierra. Marcos 1:15, a los jóvenes que estamos estudiando en la clase de aire esta mañana les dije: oye, memorícense este verso, por favor. Cuando Jesús dice que el reino de los cielos se ha acercado y la responsabilidad para todos nosotros es simplemente creer y arrepentirnos. Y el Evangelio de Marcos inmediatamente comienza a demostrar lo que ocurre cuando nosotros vemos a un Mesías que encarna, a un Dios que se acerca, a un Dios que está cerca de todos nosotros, de todo aquel que tiene una necesidad particular en su vida, que quiere conocer un poquito más de Jesús. El Domingo de Ramos es un momento importante en la vida de Jesús porque todos aquellos que han conocido de Él, que han creído por las cosas que Él ha hecho, por los milagros, por las sanidades, por la tradición, por lo que le han contado, porque han visto la transformación de Dios en un momento de su ministerio en una persona, deciden celebrarlo y lo reciben como un rey, como leímos, montado en un pollino, con los palmeros, con las túnicas tiradas sobre el suelo, lo reciben como un rey entrando victorioso a su ciudad, sin pensar que ese rey viene con un plan mayor, con un plan que todavía no todos ellos entienden, ni conocen, ni comprenden, que incluso sus discípulos, como veremos en los próximos días, en la semana, salen huyendo ante la realidad de lo inimaginable y lo incomprensible de que quien nosotros pensábamos que era el rey, el Mesías prometido, va a ser crucificado.
El contraste de este momento, de este día, es Cristo celebrado por la multitud que luego lo vería morir en la cruz. Celebrado por las cosas que había hecho, celebrado sin entender lo que ellos iban a hacer. Pero este pasaje nos habla que en ese momento la gracia de Dios ha sido revelada. Y yo me quiero detener por un momento en esa palabra de la gracia, porque creo que es importante que repasemos algo que yo he mencionado en el pasado sobre estas tres palabras importantes en la vida de todo creyente, de toda persona que necesita entender, comprender, o por lo menos saber la diferencia entre justicia, misericordia y lo que significa la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Lo hemos discutido antes, simplemente quería repasarlo porque creo que es importante para todos nosotros hoy. Justicia es cuando una persona recibe lo que esa persona se merece. Eso es lo que nosotros clamamos, pedimos cuando nos encontramos con un crimen atroz. Que esa persona pague por lo que hizo. Y que sin el manejo de los abogados y todas estas cosas que componen nuestro sistema de justicia, que la persona reciba lo que se merece. Misericordia es lo que todos nosotros pedimos cuando sabemos que hemos hecho algo incorrecto y no queremos que nos den lo que nos merecemos por nuestro error. Misericordia es lo que nosotros pedimos cuando cometemos un error en nuestro trabajo, que sabemos que la consecuencia es el posible despido, que no te den lo que te mereces. Misericordia es lo que pide esa misma persona que ha cometido ese crimen atroz. Mientras unos piden justicia, él pide misericordia, que no le den lo que se merece. Sin embargo, gracia es una palabra radicalmente distinta. Gracia lo que significa es que nosotros recibimos lo que no merecemos. Hay un teléfono por ahí que está gritando, que está loco, que lo atiendan. Gracia es lo que nosotros recibimos que no merecemos. Gracia es lo que este pasaje en Tito dice que nosotros hemos sido capaces de ver cuando dice que la gracia de Dios ha sido revelada. Y más adelante, en 2 semanas, podremos expandir un poco lo que dicen los versos siguientes, que esa gracia que ha sido revelada trae salvación a todas las personas. Gracia, cuando tú recibes lo que no mereces. Y eso fue lo que las personas cuando vieron a Jesús llegar al mundo pudieron encontrar. Gracia. Luego que en Marcos 1:15 Jesús dice que el reino de los cielos se ha acercado, podemos ver la progresión de las cosas que ocurren. Predicamos sobre esto hace unos años atrás, cuando Jesús va a la sinagoga y una misma persona que había estado en ese lugar, lo que entiéndase que estaba en la iglesia del momento, por mucho tiempo, cuando Jesús comienza a enseñar, se dan cuenta que está endemoniado. Y Jesús expulsa el demonio. Y luego vemos cuando Jesús comienza a sanar muchos enfermos, pero yo quiero hacer énfasis en la realidad de este encuentro que encontramos en Marcos capítulo 1, cuando hay una persona que es ciega. Tenía una enfermedad en su piel, se acerca y con una postura muy humilde, de rodillas, postrado, tal vez muy distinto a como nosotros nos acercamos a Dios, que le pedimos, que le reclamamos, que le decimos que nos merecemos. No, este hombre sabía lo que pasaba. Tenía una enfermedad que lo había condenado a estar aparte de la gente, aislado de la gente. Estaba desechado, no podía tocar. Cuando caminaban tenía que anunciarse, por aquí viene un leproso. Tenía que vestirse de una manera. Todo el mundo sabía que esta persona estaba enferma y con una enfermedad contagiosa. Completamente marginado de la sociedad y de su familia. Tal vez por eso, cuando se entera de este hombre que puede hacer milagros de sanidad, en vez de ir y decirle, se supone que tú me sanes porque tú tienes el poder, va muy humilde donde él y le dice, si quieres, si tú quieres, por favor, límpiame. Y el evangelista escribe en breves palabras el corazón de Jesús. Movido a compasión, se le mueven todas sus entrañas y se acerca
y lo toca, al intocable, al que todo el mundo le saca el cuerpo, al que todo el mundo piensa que molesta, que no debe estar en el lugar correcto, lo toca. Imagínense cómo se sintió ese hombre que alguien lo tocó por primera vez en tanto tiempo. No me toques, no, que no me toques. No. Imagínense la reacción, no puedes. Te vas a poner impuro tú también, no me toques. Y Jesús, no, yo sí quiero tocarte. Sé sano. Y Dios lo tocó. Jesús lo sanó. Porque Jesús está interesado en acercarse a nuestras vidas y poner su mano sobre nuestro dolor. En el caso de este hombre era una enfermedad de la piel. En el caso tuyo tal vez no hay nada visible en tu cuerpo. Hay un corazón lastimado, herido, traicionado, avergonzado, desesperado, clamando porque alguien lo escuche, que alguien lo vea, alguien lo entienda, alguien conozca el dolor, conozca la situación. La gracia de Dios se hizo visible. Hace unos años, cuando creo que lo he contado en otra ocasión aquí, nosotros tuvimos mi esposa y yo tuvimos una situación en nuestra familia cuando una de nuestras hijas fuimos a averiguar muy emocionados cuál iba a ser su sexo a través del sonograma, y cuando hicieron el sonograma de momento se vieron unos espacios en blanco en su cabeza que no eran normal, y luego fuimos al médico y aparecieron unos laboratorios que todo apuntaban que había un desorden en uno de los cromosomas, y la chica no tenía mucha esperanza, mucha oportunidad de vivir, y previos nos habían dicho también la posibilidad de síndrome de Down y todas esas cosas, y en unos momentos pues nosotros tratamos de ser fuertes, y recuerdo un momento que Maylene le llamó a la doctora a sacar una cita en la doctora especialista, y cuando la enfermera contestó, la secretaria, Maylene dijo, sí, yo estoy llamando, y Maylene no pudo terminar. Porque a pesar que queríamos ser fuertes y queríamos confiar en Dios, en lo que sabíamos que podía pasar, tuvimos que tener conversaciones. ¿Qué vamos a hacer? Hubo consejos médicos fuera de nuestra familia que dijeron, pues esto es mucho riesgo, tal vez deben considerar terminar el embarazo, y la firmeza de mi esposa en decir, no, es criatura de Dios, venga lo que venga. Y aunque el resultado de todo fue positivo para nosotros como nuestra familia, no quiere decir que en un momento tuvimos que decir al Señor, por favor, toca el vientre, que necesitamos tu mano sobre nosotros. Yo no sé cuál es tu situación otra vez, yo solo sé que Dios quiere traer sanidad. Ya en ocasiones es física, en ocasiones va a ser simplemente del alma, pero Dios quiere tocar tu vida. Porque la intención de Dios siempre es traer salvación. Hay veces que la única manera que nosotros podemos ver a Jesús como el poderoso, como el omnipotente, como el rey quien verdaderamente es Él, es cuando la vida nos pone de rodillas, cuando nos quebranta, cuando no tenemos respuesta, cuando nos dan noticias que no esperamos, cuando ocurren situaciones que nos complican. Perdiste tu trabajo, perdiste todas las cosas, hay una separación tormentosa, hay una noticia como la que recibimos mi esposa y yo. O sea, tú no ves el día de mañana, tú solamente sabes que quien único puede intervenir y resolver es el que está allá arriba. Y cuando no puedes mirar a más ningún otro sitio, ¿qué hacemos? Pues si tú estás ahí, pues este es el momento de mostrarte. Y muchas veces Dios se muestra, porque Dios quiere, Dios está interesado en que tú lo mires. Tan solo un instante de poner nuestra mirada en Él es suficiente para que podamos conocer lo que Él puede hacer en nosotros. Dios quiere salvarnos. Nosotros nos acercamos a Dios porque queremos que Dios resuelva nuestra situación, nuestros problemas,
nuestras necesidades, pero el fin, la prioridad de Dios sobre tu vida es capturar tu corazón. Tal vez te puedes hacer la pregunta ahí sentado, entonces, ¿de qué nos quiere salvar Dios? Pues Dios nos quiere salvar de nosotros mismos. Y nuestra tendencia siempre va a ser a mirarnos mejor de lo que nosotros somos. Inclusive los pastores se creen más de lo que son. Y cuando tenemos situaciones de conflictos, ¿cuál es la verdad? Pues la mía, mi lado de la historia. Porque yo sé que tengo la verdad agarrada por el mango. Yo sé qué es lo que está pasando. Y la invitación de Jesús es contrario. Antes de acusar, saca la viga de tu ojo. Mira para adentro antes de mirar para afuera. Los valores del reino se invierten cuando conocemos a Jesús. Jesús quiere salvarnos de nosotros mismos. Todos pensamos que somos buenos. Cuando nos comparamos con la gente que está al lado. Cuando nos comparamos con la gente que sabemos que son peores que nosotros. Pero es que ese no es el nivel de comparación. Cuando nos paramos delante de un Dios perfecto y santo, la Biblia dice que no hay ni uno solo que sea bueno. Ni uno solo. Solamente Dios. Y por eso es que Dios quiere salvarnos. Porque a pesar de cómo nosotros somos, Él quiere estar con nosotros. Y la realidad es que aunque en el mundo existen muchos caminos, entre comillas, muchas creencias, la Escritura nos dice que solamente hay un camino. Juan capítulo 14, en las mismas palabras de Jesús, cuando Él se está despidiendo de sus discípulos, que les dice, yo voy a preparar morada en el cielo para ustedes. Él les dice, pero ¿para dónde vas? Te queremos seguir. Y el resumen de la historia es que Jesús le dice, tranquilos, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no pasa por ¿dónde? Por mí. Si tú no le crees a Jesús, que debería ser suficiente con las palabras de Él, el apóstol Pablo, Lucas escribe en Hechos capítulo 4, ¿verdad? En una conversación que en ninguna otra persona hay salvación. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante por el cual nosotros podamos ser salvos. Por eso nosotros hoy predicamos este mensaje. Insistimos todos los domingos porque, amado mío, yo sé, porque yo me lo creía también. Que somos muchísimo mejor de lo que somos buen padre, buen esposo, buen ciudadano, todas las cosas, pero como quiera, no eres lo suficientemente bueno para pararte al lado de Dios o de frente de Él. Necesitas a alguien que se para al frente tuyo, que interceda por ti, que te limpie con su sangre y se llama Jesucristo. No hay otro mediador, sino es Él. El apóstol Pablo en 1 Timoteo también dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo, quien dio su vida, ¿para qué? Para rescatarnos a todos nosotros. Así que yo no sé dónde tú estás, pero yo quiero decirte en el día de hoy, como Pablo le escribió a Tito, que la gracia de Dios se reveló en un momento en la historia y que esa gracia revelada que se llama Jesús vino a traer salvación a todas las personas. Lo repito, salvación a todas las personas. Salvación a todas las personas. Y por eso es que nosotros en la Alianza hablamos de que queremos predicar un mensaje de todo Jesús para todo el mundo. Y hace unos años la Alianza, dándose cuenta de la realidad de cómo el mundo está cambiando aceleradamente, hablaba de que nosotros ahora tenemos que ir a los lugares más difíciles. Y cuando hablamos de los lugares más difíciles, nuestra mente se va rápidamente a los lugares en un mapa, donde hay gente de otra religión que no hay acceso, pero yo por lo menos en el día de hoy, como mencionaba Ileana, con el énfasis que hemos tratado de comunicar en el día de hoy, yo quiero que tú de momento consideres otros lugares que no son geográficos, pero que muestran la realidad del mundo en que nosotros vivimos. El vicepresidente de misiones de la Alianza, Tim Crouch, en un momento dice que en el mundo actual, hoy, hay
43 millones de personas ciegas, 430 millones de personas sordas, 650 millones de personas que viven con discapacidad, 300 millones de migrantes y más de 150 millones de huérfanos. Chicos que no tienen papá. Que no tienen papá que les enseñen el buen camino o los buenos valores. 685 millones de personas viven en pobreza extrema, entiéndase, con menos de lo que vale una Coca-Cola en un restaurante, $2.50 por día. Y 1.2 millones de personas viven en situación de pobreza multidimensional, que eso lo que significa es con dificultad de acceso a la salud, a la educación, con un bajo nivel de vida. 160 millones de personas viven adictas al alcohol o a las drogas ilegales, y en los Estados Unidos más de 100,000 muertes por sobredosis en años pasados. Cada vez más la comunidad LGBTQ está creciendo y de por sí se está convirtiendo en un grupo marginado en la sociedad por la dificultad. Y yo sé que hay personas que piensan que no se puede llamar al grupo marginado porque es consecuencia de la conducta, pero sí hay rechazo, sí hay injusticia, sí hay maltratos. Y hay problemas raciales en todas partes. Lugares difíciles. Lugares, personas afectadas por su condición de vida que necesitan escuchar que Jesús los ve, que Jesús les ama, que Jesús está con ellos. Añado la realidad de que 1 de cada 127 personas, dice la Organización Mundial de la Salud, sufre de algún tipo de diversidad funcional o del espectro de autismo. 1 de cada 127, lo que quiere decir que hoy, simplemente por las estadísticas, habrían mínimo 3 personas aquí en la iglesia sufriendo del espectro. 1 de cada 1.100 niños nace con síndrome de Down. Sobre 7 millones de personas sufren de Alzheimer en Estados Unidos, y a eso añaden las personas que están cuidando a su alrededor, que no pueden hacer más nada que cuidar, acompañar y estar con ellos. ¿Y cuántos sufren de trata humana? Hace 2 lunes atrás estaba dando una clase, y yo doy una clase en el seminario a un grupo de estudiantes de la Alianza en California. La clase, por lo tanto, es a las 8 de la noche. Y luego que termina la clase, un poco después de las 11 de la noche, me llama uno de los participantes de la clase a darme las gracias por lo que está ocurriendo. Pero en medio de la conversación, este joven me pregunta si yo sé lo que está pasando en su casa, y resumidas cuentas, su hija había sido traficada y había sido encontrada y estaba en el proceso de reintegrar a esta joven a su casa. Y para mí fue un golpe. Uno piensa que todo el mundo está bien, uno piensa que eso no pasa cerca en los hogares cristianos, en gente que se está capacitando. Amados míos, Jesucristo necesita ser proclamado. Hay gente malvada, hay gente sufriendo, hay padres necesitados por las situaciones que están ocurriendo. Estoy compartiendo con otro joven que para mí ha crecido mi admiración por él. Tal vez esté viendo el mensaje en este momento, y ha sido una bendición para mí conocerlo. Y cómo él ha dedicado los últimos 5 años de su vida a cuidar a su papá, que le dio un Alzheimer avanzado. Y cómo lo trata, cómo lo cuida, cómo lo acompaña, pero amado mío, no hace más ninguna otra cosa. Ha tenido que reinventar en su vida completa para honrar a su papá, como dice la Escritura. Y en estas semanas, una joven que nos conocemos en común me preguntó: pastor, ¿y estas personas que pierden su capacidad de entender, de recordar? Y yo le di 2 respuestas. Número 1,
Por eso es que nosotros tenemos que predicar el Evangelio cuando hay la oportunidad. Segundo, Dios siempre va a hacer lo correcto, porque Dios es bueno, nunca deja de ser bueno. Y aunque tú estás pasando la salsa del Guayacán, como dicen por ahí, recuerda que Dios siempre es bueno. Y Dios siempre está buscando mirarte, que te sientas visto, tocarte, salvarte, sanarte. A lo mejor no físicamente, pero sanar ese corazón que tanto duele, que esas heridas que son más profundas, Dios siempre está ahí. Tito dice, el apóstol Pablo le dice a Tito que la gracia de Dios ha sido revelada para traer salvación a todas las personas. ¿Y todas las personas es qué? Todas las personas. Pero ese mensaje no solamente se ve a través de la bondad de Dios demostrado en la cruz del Calvario. Hace falta estos creyentes que ya han sido restaurados, que han probado del dulce de la salvación, del dulce de la presencia de Dios, del perdón restaurador que encontramos por su resurrección, por su sangre, para que una vez aceptado esa experiencia de vida podamos proclamarlo a otros. Y si eso no es suficiente para ti en el día de hoy, yo quiero recordarte que no es que solamente Dios ha venido a salvar a todo el mundo, pero es que una vez salvado, esas personas reciben un nuevo propósito, una nueva oportunidad de rehacer sus vidas. Y cuando antes la sociedad te desechaba, te marginaba, pensaba que no eras importante, que tú molestas, que tú no tienes propósito, que tú no tienes espacio, el Evangelio de Jesucristo hace todo lo contrario. Te dice, tú eres parte de esta familia, tú eres parte de este cuerpo, tú eres necesario, importante y tú tienes un rol. Porque se convierte de un mensaje de salvación a todas las personas a un mensaje que se predica desde todas las personas. Cuando yo veo a Andrés, veo a Jaime, veo a otros jóvenes de nuestra iglesia que tal vez uno puede ver lo que Dios está haciendo en sus vidas, cómo Dios está construyendo y formando y cómo Andrés se goza los cánticos de salvación y se ha adueñado de la aleluya de Dimas, ahora es la aleluya de Andrés, cuando se acaban las canciones. Siempre sabemos que Él está conectado porque Él lo dice. Yo quisiera poderme disfrutar las canciones como Él, desde todas las personas, porque a la hora de la verdad, cuando lleguemos a la eternidad, allí habrán todo tipo de personas, de toda lengua, de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo, de todo idioma. Entonces, trata de ponerte en ese momento en el cielo. Donde el que era ciego aquí ya puede ver. El que antes tenía que comunicarse con las manos, ahora puede alabar a Dios con sus labios. El que antes tenía que imaginarse cómo se veía la iglesia, ahora puede ver a la iglesia, a todo el mundo, porque su visión ha sido restaurada. El que antes no podía caminar, ahora puede correr por las valles de la eternidad. Allí habremos de disfrutar ese tiempo donde no habrá enfermedad, no habrá esperanza. Pero también podremos reconocer que no solamente estamos juntos, sino que fuimos parte de este lado de la eternidad, de una comunidad donde todo el mundo tenía su espacio, todo el mundo tenía su lugar, porque somos un solo cuerpo. Muchos miembros, un solo cuerpo. Y fíjense lo que dice el verso 21 de ese capítulo 12 de 1 Corintios. No le di. Ahora sí. Ahí está. Que en ese cuerpo el ojo no le puede decir a la mano, tú no haces falta. Ni la cabeza puede decirle a los pies, yo no te necesito.
Al contrario, los miembros que parecen más débiles, esos son los indispensables. Esos son los necesarios. Esos son los que Dios usa para comunicar su grandeza y su gloria. Entonces, de momento, amigo mío, hermano que estás aquí en la iglesia, tal vez tú estás ahí sentado pensando, pero es que yo no tengo nada que dar. O tal vez tú eres un papá que tiene un hijo que padece de diversidad funcional y has ido a otros lugares y te han dicho, no, aquí no hay espacio. Pues en esta iglesia va a haber espacio. Siempre va a haber espacio para ti. Porque eres necesario, eres importante, eres parte del cuerpo de Cristo. Y para el resto de nosotros, nuestra responsabilidad es hablar de dar acceso al Evangelio. Y cuando hablamos de dar acceso al Evangelio, hablamos siempre de misiones, de lo que Dios está haciendo, pero allá en los países más lejanos, pero yo pienso que quiero que imagines el acceso como algo que tú puedes hacer aquí hoy, aquí y ahora, donde tú estás. Te voy a llevar otra vez al Evangelio de Marcos, capítulo 2, una escena que todos nosotros conocemos. Jesús está hablando, Jesús está ministrando, Jesús está sanando gente y hay unos amigos que quieren que su amigo sea sanado. Así que ellos llegan a donde está Jesús, pero se encuentran con el problema de que no pueden llegar, no pueden entrar. Tal vez llegaron tarde, tal vez cargando a su amigo era muy difícil llegar a tiempo, pero ellos no estuvieron satisfechos con que no pudimos llegar. Así que ellos lo que hicieron fue darle acceso. Se las inventaron. Así que subieron a su amigo al techo, rompieron el techo, lo bajaron. Imagínense la escena en ese lugar. Jesús hablando, casi como si el teléfono estuviera sonando, ¿verdad? De momento Jesús empieza a hablar y se empieza a romper el techo, empiezan a bajar al hombre y la gente dejó de mirar a Jesús y empezaron a mirar para arriba. Y Jesús tuvo que decir, pero ¿qué está pasando? Porque no me están atendiendo. No, eso no pasó, por si acaso. Ellos le dieron acceso a su amigo y su amigo recibió la sanidad que necesitaba. Porque entendieron que su amigo era parte del cuerpo. Porque entendieron que su amigo tenía la posibilidad de recibir el toque y el amor de Dios. Porque entendieron que también su amigo podía ser movilizado para alcanzar a otros. Y este es el propósito de Dios en todas nuestras vidas. No es que simplemente Dios nos salva de algo. Es que Dios nos salva para una misión. Es que Dios nos rescata para ser su embajador. Es que Dios nos transforma para ser su representante. Es que Dios no te deja igual. Dios te dice, yo te quiero usar a ti. Andrés, Dios tiene propósito contigo. Y contigo también, Jaime. Y con Isha, su mamá. Y con Mildred, a pesar de todo el sufrimiento de estos pasados años, Dios sigue teniendo propósito con ellas. Porque Dios nunca desaprovecha tu dolor. ¿Qué nos resta a nosotros? Tal vez comenzando esta semana, es recordar que Jesucristo vino a salvar a todo el mundo. Pero no todo el mundo se salva. No es lo mismo ni se escribe igual. Jesucristo vino a salvar a todo el mundo. El sacrificio lo hizo. Su parte la completó. Consumado es, dijo desde la cruz. A los 3 días se levantó y la gente lo vio y caminó. Y aún los que dudaron creyeron y se dieron cuenta que les hacía falta encontrarse con aquel que había vencido la muerte. Y ahora la responsabilidad le toca al que escucha el mensaje, al que se cree que todavía es bueno, al que piensa que no tiene que hacer nada, que se puede salvar él mismo. Ahora le toca al que piensa que no tiene capacidad, que no tiene propósito, al que piensa que nadie lo ve. Ahora le toca a esa persona decir, yo creo que Jesús me ve. Y yo creo que Jesús
murió por mí. Y como creo eso, ahora yo me tengo que arrepentir de mi pecado, de mi manera de andar y comenzar una nueva vida. Y lo hermoso de esa vida es que no es solo o sola. Es que el Rey del Universo está abriendo el camino. Y la iglesia, de todos aquellos como tú que también fueron redimidos, te están acompañando al lado. Esa es la iglesia que nosotros queremos ser. Terminando ya en el día de hoy, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo puedes ayudar a dar acceso al Evangelio? Aquí, 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 aquí. Hoy no te voy a invitar a que veas el mundo. Hoy quiero invitarte a que veas a tu vecino, al cuidador, al que gasta toda su energía cuidando a su papá y a su mamá, que no ha podido ir a la iglesia, tal vez por años, porque nadie lo ve, nadie lo ayuda, nadie le sirve, nadie se sacrifica. Antes de yo ser pastor titular de esta iglesia, en el 2017, yo fui a una reunión de la Alianza y ocurrió algo allí que transformó mi visión pastoral. En una de las reuniones de por la noche, el caballero que ustedes ven con el micrófono, en aquel momento era el pastor titular de una iglesia en Cleveland, Ohio. Hoy en día, ese es el presidente de la Alianza, ahora mismo. En una de las noches donde estaba el ministerio de adoración cantando y tocando, subieron al altar toda esta cantidad de jóvenes, y piensen en una tarima de un centro de convenciones gigante. Para mí había más de 50, 60 jóvenes, todos padecían o sufrían de algún tipo de discapacidad o diversidad funcional. Y en medio de los cánticos, esos jóvenes comenzaron allí a cantar, a adorar con libertad, algunos con dificultad de movimiento, todos con una gran sonrisa de que estaban allí, center stage. Y de momento pues tú no sabes lo que está ocurriendo y luego explican. Esta iglesia tiene un ministerio enfocado en bendecir a las familias que sufren, que tienen hijos, familiares con algún tipo de diversidad o discapacidad. Y ellos se reúnen todos los domingos en un salón específico donde los padres pueden llevar a sus hijos o al familiar, y allí son bien atendidos, y la iglesia ha invertido los recursos para atender esta comunidad. Y el papá se puede sentar, o la mamá o el familiar se puede sentar a participar del culto sabiendo que su familiar está bien atendido, bien cuidado. No solamente eso, sino que cada cierto tiempo ellos abren un espacio en la iglesia para que tú vengas y traigas a ese familiar y lo dejes allí, y te dan 4 o 5 horas para que tú te vayas a hacer lo que tú quieras hacer. Ya sea ir a tu casa a dormir, a descansar, o tengas tu date con tu pareja, tu esposo, tu esposa, hacer la gestión que tú vayas a hacer, porque la iglesia ha puesto su intención en servir a esta comunidad. Y aquel día yo no sabía qué hacer. Y se despertó en mí este fuego por dentro que decía, ¿y por qué nosotros no podemos hacer eso en Cádiz? Y recuerdo que yo regresé y hablé y invitamos y todas esas cosas, y todavía no se ha dado, pero yo creo que tal vez en algún momento lo podemos hacer. Porque la sociedad lo necesita. Porque Cristo murió por ellos. Y esas familias necesitan también que necesitan ver el amor de Jesús a través de la iglesia. Y no simplemente que la solución sea un programa de gobierno. Por eso tal vez te pregunto, ¿cómo tú puedes dar acceso al Evangelio? Hoy nosotros como iglesia hemos hecho un énfasis, gracias a la dirección de Besaida y de Iliana, en todo este proceso de traer a la luz la realidad de una necesidad de nuestra comunidad alrededor nuestro. Usted se puede sentar con Besaida luego y ella le puede hacer un sinnúmero de historias de
de lo que ocurre aquí alrededor nuestro, hermano. No es en otro lugar, aquí alrededor nuestro. De las dificultades que hay. Y tal vez, si nosotros recordamos que Jesucristo vino para todos, nuestra actitud o nuestro lugar en el cuerpo cambia. Y tal vez Dios te llama a hacer algo que nadie más está haciendo. Y a ocupar un espacio que nadie más está ocupando en la iglesia. Pero que transforma la eternidad de mucha gente que necesita escuchar este mensaje. Es mucho más que invitar. Es mucho más que invitar. Pero comienza por ahí. Comienza por ahí. ¿Qué yo te voy a pedir que haga mientras el equipo de adoración se acerca para ir ya culminando en el día de hoy? Yo te voy a invitar a que recuerdes que nosotros somos llamados a ir a los lugares más difíciles. Y tal vez esto puede ser un lugar difícil para algunos de nosotros, pero es un lugar que necesita recibir el amor de Jesús. Nosotros somos llamados a sembrar abundantemente en las familias que están sufriendo, que se están coartando de vivir una vida libre por el amor que invierten cuidando a su familia. Nosotros debemos orar con la esperanza de que de cada recurso invertido ahí va a bendecir a la comunidad. Nosotros tenemos que recordar que Cristo murió por todos. Cristo murió por todos. Y Dios te está llamando a ti a comunicar ese mensaje del Evangelio. Una palabra final. Tal vez hay dos respuestas en el día de hoy, aquí en esta mañana. La primera es si tal vez tú te has dado cuenta que tú no eras tan bueno como tú pensabas y que realmente necesitas entregar tu vida a Cristo, no desaproveches el momento de decirle a Dios que crees en Jesús, que quieres comenzar de nuevo, que quieres recibir salvación y esperanza y que aunque tal vez no entiendas todo eso significa, puedas decir yo he decidido seguir a Cristo. La segunda respuesta es que tal vez Dios ha puesto en tu corazón el deseo, el anhelo de servir a esta comunidad, de servir a las familias que tienen personas con diversidad funcional u otras necesidades. Hay espacio para ti, para que puedas comenzar a bendecir a gente que necesitan ser vista por la iglesia. Amén. Señor, te doy gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. La realidad es que cuando nosotros miramos los números hay demasiada necesidad en el mundo. Y nosotros nos podemos sentir abrumados con la responsabilidad de lo que tenemos que hacer. Pero se nos olvida que ya el trabajo difícil fue hecho por Cristo en la cruz del Calvario. Señor, esta semana, donde tal vez hay una sensibilidad mayor a este mensaje de Dios, inquiétanos para comunicarlo sin temor. Y recordarle a la gente que tú viniste a morir por todos. Hay gente aquí, Dios mío, que está luchando con esta decisión y yo me atrevo a decir que no es una lucha nueva. Hace tiempo están luchando, peleando contra el Dios que nadie puede vencer. Yo te ruego, Señor, que sea tu amor derramado sobre sus vidas, que finalmente los ayude a entender que no hay mejor decisión que entregar nuestra vida a Cristo. Que ninguno somos tan buenos como pensamos y que todos necesitamos un Salvador.
y que puedan rendir sus vidas a ti. Señor, habla Dios. Yo te voy a pedir que así con tu rostro inclinado tú me regales 60 segundos adicionales. No me va a tomar más de eso. Y si tú eres una de esas personas que necesita o que ha entendido que tiene que rendir su corazón a Cristo, si estás aquí en esta mañana, por favor, no esperes más. No esperes más. No sigas jugando a decir que eres cuando en lo profundo de tu corazón sabes que no eres. No te engañes a ti mismo o misma. Ríndele tu vida a Cristo. Él es el único camino, el único que puede y el único que anhela salvarte. Si tú eres esa persona, lo único que te voy a pedir es que ahí donde estás levantes tu mano para yo verte aquí. Nadie más está mirando. La iglesia está orando. Si tú eres esa persona que le quiere decir que sí a Jesús, levanta tu mano ahí donde estás. Ya Dios te ve, Dios te bendiga, puedes bajarla. ¿Alguien más? Dios te bendiga, Dios te ve, Dios conoce tu corazón. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Sí? Dios te bendiga. Señor, estamos agradecidos por lo que has hecho. Porque hay fiesta en el cielo, como dice tu palabra. Hay celebración en la iglesia, como dice el pastor en este momento, porque hay alguien que ha dicho que sí. Te bendecimos, Señor, y no solamente hoy, sino que el resto de esta semana queremos proclamar, exaltar a Cristo, el Rey, el Señor. Y oramos por estas almas, Señor, que se han rendido a ti. Que puedan sentir tu presencia y experimentar tu amor y el cuidado de la novia de Cristo, la iglesia, en el nombre de nuestro Salvador. Amén.